Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla divulgativa sobre un tema tan complejo como urgente, el síndrome de fatiga crónica. Por un lado, contamos con Andrea Suárez Segadet, doctora especialista en valoración funcional en el síndrome de fatiga crónica. Andrea nos ayuda a entender cómo responde el cuerpo al esfuerzo en estos pacientes. Por otro lado, Clara Pallarés, neuropsicóloga clínica, trabaja con pacientes en la evaluación y tratamiento de los síntomas cognitivos y del impacto emocional de esta enfermedad. Andrea, ¿qué tipo de pruebas realizáis en LabPorSalud para evaluar a pacientes con síndrome de fatiga crónica y otras patologías relacionadas? Bueno, buenas tardes. Primero de todo, la valoración funcional. Muchas veces el paciente, pues cuando acude a la consulta, no sabe muy bien a lo que viene. Le han hablado de las pruebas que les pueden servir, tanto a nivel médico como a nivel, pues a veces temas legales, de incapacidades, pero realmente muchas veces viene de las propias asociaciones que le dicen tienes que hacerte la prueba, pero no saben muy bien en qué consisten ni para qué son, ¿no? Entonces, cuando hay estos cuadros de fatiga, yo mi tesis la empecé a realizar en el año 2001, 2003, 2004, comencé a hacer los primeros valoraciones funcionales en pacientes con fatiga. Sí que es verdad que al principio la mayoría venía de síndrome de fatiga crónica. En los últimos años se han añadido otras patologías como es el post-COVID o la sensibilidad central o fatigas postvirales, etc., ¿no? Más cuadros, no solamente exclusivamente el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Entonces lo que se trata con las valoraciones es poder objetivar, porque la mayoría claro, la fatiga, ¿qué es la fatiga, no? La fatiga, pues todo el mundo está cansado, ¿no? Entonces es algo que la vida al final, cuando tú comentas es que estoy con fatiga, pues la contestación habitual es yo también tengo fatiga, ¿no? Entonces esto es algo más, es una disfunción del metabolismo energético y del sistema nervioso autónomo. Entonces son las dos valoraciones que realizamos. Por un lado, intentar estudiar si existe o no lo que se llama la disautonomía, la valoración funcional de cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo a algo tan sencillo como, por ejemplo, un cambio de posición del cuerpo, y después estudiamos la parte funcional, que a mí siempre me gusta poner el símil del coche, que es como saber la autonomía que tienes, ¿no? Y según la autonomía que tienes, sabemos que te da para quedarte tirado en la mitad del día o puedes hacer todo el día y al día siguiente poder tener energía, ¿no? Y todo esto solamente se puede valorar pues, con una ergospirometría en la que tenemos que analizar parámetros ventilatorios, metabólicos, de termorregulación, etcétera, ¿no? Entonces son pruebas que se repiten a las 24 horas porque el problema no solo es el momento, sino que son pacientes que el hacer cosas les genera resaca, ¿no? Entonces es importante una valoración que llamamos TRTs, así resumido un poquito de forma un poco general. ¿Y para qué tipo de pacientes es interesante este tipo de valoraciones? A ver, nosotros aquí en LabPorSalud valoramos, aquí el tema de la charla de hoy es la fatiga crónica, pero realmente cualquier persona que quiera hacer un inicio de un programa de actividad o para entender su fisiología, su adaptación al esfuerzo, a la actividad, es necesario realizarse. Vemos desde deportistas a gente amateur o gente de alto rendimiento y tenemos un campo muy importante de gente con cuadros de fatiga. Son fatigas complejas que no acaban de entender qué les pasa porque les prescriben actividad y con poca cosa se fatigan, con lo cual al final es saber adaptar el protocolo adecuado en cada caso y sobre todo explicarle al paciente los resultados, que esto es básico para poder aplicarlo en su día a día y entender la adherencia a tratamientos o por dónde tienen que actuar o lo que deben evitar. Yéndonos con Clara, hablando de la parte más psicológica, ¿cómo son los procesos adaptativos en la vida de las personas con estas enfermedades? Es un proceso muy complicado porque su vida cambia 180 grados. De ser unas personas activas con una gran funcionalidad diaria pasan a ser todo lo contrario. Entonces el proceso adaptativo es lento, difícil de asumir y además muy complicado. Entonces lo que se aconseja siempre es un proceso largo. Todo proceso adaptativo, para que sea un buen proceso de adaptación, tiene que ser un proceso
con fases pequeñas y continuadas. Y eso entonces es un proceso muy largo que cuesta bastante que se adapten a él. Por eso muchos de los pacientes que padecen síndrome de fatiga crónica o otro tipo de patologías que afectan a su funcionalidad tienen también trastornos mixtos como depresivo o ansioso, porque el proceso adaptativo conlleva este tipo de sintomatología. Entonces, yo lo que diría es que no se alarmasen principalmente y que empezaran un poco a trabajar en ellos para poder hacer ese proceso. Es decir, ir conociendo lentamente los límites que son adecuados para su bienestar y una vez conocidos, bajarlos un poco y funcionar bajo esos límites. Estar siempre muy alerta, vigilando esos límites de funcionalidad para que no les dañe más de lo que los está dañando en sí la enfermedad. Cuando nos hablas de proceso, entendemos que es un proceso de deterioro. La pregunta que puede surgir es que, ¿qué se puede hacer para prevenir este deterioro? Si es bueno el entrenamiento cognitivo, ¿o qué recomiendas? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que muchas enfermedades cursan como realidad trastornos de alteración cognitiva. Existen bastantes enfermedades que tienen como realidad trastornos a nivel cognitivo. La fatiga crónica es uno de ellos. ¿Qué es lo que le pasa principalmente a la fatiga crónica? Es decir, yo dependo mucho, la parte esta cognitiva que queda más afectada está muy relacionada con la energía del paciente. Si el paciente tiene muy poca energía, yo tengo como cerebro poca capacidad para utilizar esa energía, porque el cerebro va a privar principalmente su funcionalidad. Entonces, yo es una cosa que les digo mucho a las pacientes que vienen, digo, mira, llega un momento que tienes un cerebro que es dictador y elige él. Y tú no puedes elegir. Aquí es otra, luchas contra ti mismo. Porque él decide que si tu organismo no está bien, va a privar que tu organismo esté bien. Y el que tú no sepas la tabla del 9 no tiene importancia para vivir. Entonces, ese cerebro dictador lo que hace es eso, principalmente adaptarse. ¿Qué hace? Que ciertas funciones cognitivas que exigen bastante energía, las disminuya de tal manera que empiecen a alterarse o funcionen mal. ¿Qué es el entrenamiento cognitivo? El entrenamiento cognitivo consiste en realizar diferentes técnicas, principalmente cognitivas, evidentemente, para que tú sigas intentando trabajar a nivel cognitivo, que no pierdas tus capacidades cognitivas. Lo que pasa es que en el síndrome de fatiga crónica no es tan importante realizar un entrenamiento cognitivo diario. Es lo que estabas haciendo hasta ahora, inténtalo seguir haciendo en menor cantidad, a medida de tus posibilidades. Sigue haciendo aquello que te gusta y sobre todo que no sea nada estresante, porque ya de por sí tenemos mucho estrés en ese paciente porque está sufriendo mucho y es un estrés continuado y eso también me impide una buena capacidad cognitiva. Es una variable que también la tengo en contra. Entonces, cualquier esfuerzo que yo le pida que haga, si es estresante no va a funcionar. Entonces hay que ir buscando aquellas cosas que le produzcan cierto bienestar o le agraden de cierta manera para que ella siga ejecutando cosas. Ahí será mucho más fácil porque el nivel de gasto energético será mucho más bajo. Muy interesante, hemos hablado de la parte cognitiva, de cómo entrenar esa parte cognitiva, manteniendo sobre todo, interesante, Clara. Y Andrea, a nivel de esfuerzo físico, ¿qué tipo de ejercicio se considera que pueden hacer los pacientes con síndrome de fatiga? Esa es la pregunta del millón. El problema que yo tampoco, como dice Clara, no se puede separar una cosa y la otra, porque somos un todo. Entonces, el paciente con fatiga crónica tiene una disfunción del sistema nervioso autónomo, que es el sistema adaptativo. ¿Qué es eso? Pues es el sistema que a través de la circulación, de la tensión arterial, del pulso cardíaco, de la frecuencia respiratoria, de la termorregulación, me ayuda a adaptarme a los cambios, con lo cual una misma tarea hecha en un ambiente hostil, que puede ser que empiece a haber un ruido, que haya gente en la sala, etcétera, hace que yo no pueda mantener mi atención y esa misma tarea solo en casa, leyendo, lo pueda hacer, con lo cual es algo bastante complejo en este sentido. O sea, las tareas aisladas a lo mejor las puede hacer, pero si tú estás haciendo una charla en casa con tu hermano, pues más o menos puedes mantener una conversación, mantener la atención, entender lo que está diciendo, pero si me voy a un restaurante y empieza otro interlocutor más el ambiente
normal que hay en una cafetería, un restaurante, ese mecanismo de atención no es el mismo. Entonces es la misma tarea, pero ha cambiado el ambiente y te lleva pues a evitar pues quedar en sitios o no participar de la conversación o no enterarte, y lleva implícito que el resto de lo que rodea al paciente pues digan, pues mira, ayer hablaba y hoy aquí no habla, pues es un borde o solo está a su bola. Entonces, la parte cognitiva es importante entender que no es que el paciente se vuelva pasota y que evite a la gente, sino que como se encuentra mal, no se adapta, no logra mantener la atención, evitamos estas cosas, ¿no? Entonces, la parte psicológica es muy importante que el profesional de la salud emocional entienda este proceso, porque no todo es ansiedad, ¿no? Claro, si uno de los síntomas de la disautonomía es subir el pulso, pues claro, pues te dice, no, esto lo que tienes es ansiedad. Ojalá fuera tan fácil, porque manejando la ansiedad te daba energía, podías recuperar, etc. Entonces, es importante que el paciente primero trabaje el no sentirse culpable, que hay un sentimiento de culpabilidad y se machacan mucho en este nivel, y esto es la tarea del profesional, que tiene que cambiar, tiene que quererse más, tiene que no exigirse tanto. Y a nivel físico es importante las valoraciones funcionales, porque a nivel cognitivo saber la dosis es más complicado. ¿Qué dosis de lectura, qué dosis de atención, qué dosis de conversación es la segura para mí sin que me duela la cabeza, sin que pierda la atención? Esto todavía lo estamos trabajando porque no tenemos una herramienta tan fácil como en la parte de la actividad física a nivel cognitivo. En la prueba es muy importante, para saber la dosis segura fisiológica de cada paciente, hay que hacer la valoración, porque cada paciente tiene la suya. Entonces, a partir de ahí se dan unas herramientas a través de la frecuencia cardíaca, a través de que aprenda, ¿no? Porque es lo que se establece durante la prueba, las zonas seguras de actividad, para que lo aplique en su día a día. Pues si haciendo bicicletas y trabajando, digamos, sabemos que hay que trabajar una parte aeróbica, que es una determinada zona, sabemos que hay que trabajar la fuerza, sabemos que hay que trabajar la coordinación, sabemos que la respiración, el automatismo de respirar se ha perdido, con lo cual también hay que entrenar la parte respiratoria, que es difícil que te la puedan entrenar gente que a lo mejor sabe mucho de actividad, pero no sabe de este cuadro. Por ejemplo, yo a veces estoy un poco en contra de los talleres que se hacen de actividades para pacientes como fatiga o fibromialgia, y se junta a todo el mundo, y claro, hay pacientes que sí podrán llevar a cabo ese taller, pero hay muchos que es contraproducente. Entonces, si no se hace una valoración funcional, mejor quedarse quieto, porque no sabemos, la actividad es un medicamento, para que lo entendamos. Entonces, si no sabemos la dosis, ojo, porque la sobredosificación en estos pacientes a veces es con caminar 20 minutos o caminar 5, etc. Entonces, se trata de empezar muy poco a poco. Yo siempre recomiendo empezar en el ambiente controlado, por esto que os comentaba al principio, que no es lo mismo un ejercicio en casa donde controlo el timing, el calor, el movimiento, que irme a una sala donde hay 5.000 personas. El mismo entrenamiento puede ser positivo en casa y negativo fuera, y es mejor quedarse con menos, porque no solo es el momento, sino cómo recupera. Hay una falta de recuperación. Entonces, lo importante es hacer un buen seguimiento, una buena valoración, y a partir de ahí saber hasta dónde. Yo siempre digo, es mejor, lo que tenemos que intentar primero es recuperar, lo que dice Clara, lo que hacías antes. Entonces, empezar poco a poco, mejorar la calidad de vida, poderte disfrutar de un fin de semana. A la mínima que muchas veces tienen energía, están pensando en trabajar, ¿no? Yo, pero si todavía no te puedes ir de vacaciones. Como hay que conseguir estabilidad emocional y física. Sí, la verdad es que, continuando lo que ya decía, y era verdad, una de las cosas que se altera bastante a nivel cognitivo, mira, la zona que se altera principalmente a nivel cognitivo es el sistema ejecutivo superior, que es la parte prefrontal neurológica. El resto está muy bien preservado, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del director de orquesta del cerebro. Es el director de orquesta del cerebro. Entonces tengo un director de orquesta del cerebro que está cansado.
que está tumbado en el suelo y tiene la orquesta ahí esperando a que él coja su batuta y lo dirija. ¿Qué es lo que le falla principalmente a ese director? Claro, tengo problemas de atención sostenida. Si tengo problemas de atención sostenida, de cajón voy a tener problemas con la memoria operativa o de trabajo, o sea, la memoria a corto plazo que yo necesito retener información. Tendré dificultades en la velocidad de procesamiento. Es decir, son cosas que van encadenadas, porque el sistema ejecutivo superior es el sistema que dirige nuestra conducta, nos ayuda a resolver problemas y lo dirige hacia un fin concreto. Es ese director que hace que todos los sistemas internos funcionen perfectamente. Entonces, claro, me falla ese sistema, está alterado porque no tiene fuerza para coger su batuta y poder dirigir bien. ¿Qué es lo que ella decía? Que mejor empezar a pequeñas dosis y en un nivel controlado. Estoy totalmente de acuerdo, porque una de las cosas que tú tienes que hacer es, sí que es verdad, si yo tengo excesivos estímulos externos, o gritos, o sonidos externos, o da lo mismo, ambientales, eso puede alterar a mi atención si la tengo mermada, porque no tengo toda esa gran capacidad. Entonces yo opino igual que ella, que es bueno el entrenamiento empezarlo con conciencia propia del cuerpo y sus finalidades, sus limitaciones, y hacerlo en casa. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que hay que ir haciendo aquello que ella puede ir ejecutando lentamente y conociendo esos límites. O sea, ir averiguando poquito a poco cuál es mi nivel óptimo o bueno de funcionamiento sin que pague efectos secundarios. ¿Vale? Tener en cuenta esos posibles efectos secundarios. Y si me quedo un poquito corta no pasa nada. Pero lo importante es que estoy en acción, estoy haciendo cosas. Entonces, creo que lo importante es esto. Una vez que el paciente se conoce bien sus límites y cuáles son esas capacidades que él puede ir afrontando, a partir de ahí ya podemos ir trabajando un poco más, porque ahí él tiene confianza de que él puede ir haciendo cosas. Entonces, eso es lo más interesante. Entonces, esa labor adaptativa y de autoconocimiento tan importante, porque tiene que poner el límite. Nosotros no podemos poner el límite, tiene que ser esa persona que está sufriendo esa situación en la que dice, hasta aquí puedo funcionar más o menos bien, pues ahí me quedo. Entonces, a partir de ahí, eso es lo bueno. Ir poquito a poco tejiendo un nuevo sistema de funcionamiento. No será igual que el anterior, evidentemente. Algo perdemos, sí, pero podremos seguir funcionando. ¿Ibas a decir algo, Andrea? Que, a ver, lo que quiero decir que esto, yo sé que la teoría la sabemos, tanto Clara y yo, pero el día a día del paciente pues es más difícil el poder llevar esto a cabo si se tiene un compromiso laboral, etcétera. O sea, nosotros sabemos cuál puede ser una buena evolución si empezamos a marcar unos límites y luego con estos límites sostenerlos unos meses y a partir de ahí poder incrementar pues tanto la actividad cognitiva como la física, etcétera. A veces es más fácil parar la actividad física porque el paciente es consciente de que está haciendo algo físico, pero son pacientes que están mucho tiempo en casa. Dices, si yo no he hecho nada, ya, pero estás viendo el iPad, viendo las pantallas, etc. Y la tarea cognitiva, como nos divierte más, como perdemos más la noción del tiempo, a veces cuando paran de hacer ese tipo de actividad, ¿qué pasa? Que es ahí cuando ya tengo una fatiga del nervio óptico que no acomodo bien y ya que yo a veces les recomiendo hacer también en la parte cognitiva como pausas, ¿no? Bloques de 20 minutos y que te observes, ¿sabes? Sí, porque si no es fácil que... Perfecta. Yo creo que la técnica Pomodoro, que es la famosa técnica de trabajar un tiempo y descansar un tiempo, sí, es una de las mejores técnicas para ello. Es perfecto. Es decir, nunca excedernos del tiempo que puede perjudicarnos. Entonces, y siempre tener esas pequeñas pausas. Por eso a veces con las valoraciones una de las cosas que ayudamos al paciente es a parar. Al poder parar de tener la obligación de trabajar, que el médico entienda y que él mismo entienda que el exponerse, el estresarse, lo que puede hacer es empeorar el cuadro, todo, la parte cognitiva, la parte física, etc. Y la única forma de empezar un poco a organizarlo todo, a hacer el reset, digamos, es desde la calma. Desde el estrés todo empeora, porque se van sumando diferentes alteraciones del sueño, que no lo hemos hablado, pero es otro de los campos a arreglar, ¿no? El sueño es donde nos recargamos y está alterado,
No hay un tratamiento ahora que digamos eficaz para dar energía, para dar capacidad de recuperación, pero lo que tenemos claro que dependiendo cada paciente si le predomina más la disautonomía o le predomina más la disregulación del sueño o la parte digestiva, que también hay un trastorno a nivel del sistema inmunológico importante, pues es ir viendo cada paciente lo que necesita para ir sumando, que digamos que ya subiendo, ¿no?, el step by step, a ver hasta dónde llegamos. Que una bola de cristal, yo muchas veces lo sé, ¿podré volver? No lo sé, ¿vale? Pero lo que sí tenemos claro es lo que no podemos hacer. Muy bien, llegados a este punto, yo creo que has dado con la clave, ¿no? La evolución, la gran pregunta, ¿se puede mejorar? ¿Qué le dirías a un paciente que te hace esta pregunta? Después de años viendo este tipo de patologías, lo importante primero es saber, cuando el paciente entiende lo que está pasando, ya se relaja. Porque normalmente cuando nos llegan pues vienen de haber visto a no sé cuántos médicos, años de evolución, que es verdad que me estoy volviendo loca porque el problema es que no todos los días son iguales y hay pocas patologías que para poder valorarlo tienes que estimularlo. Si una foto fija no dice nada, no dice la gravedad, por eso muchas veces las pruebas convencionales de la medicina, pues dices, sí, la analítica, bueno, no está tan mal, le hago una prueba de imagen, no está tan mal, pero el problema cuando queremos ver qué es lo que, si estamos viendo que es el sistema adaptativo, que es el sistema energético, que es el sistema de la recuperación, hay que valorarlo estimulado al paciente, por eso se hace la parte cognitiva, pues haciéndole unas valoraciones, la parte física, y por eso todavía está un poco pez a nivel de el seguir este tipo de patologías en la sanidad y tampoco se han estudiado porque es una patología que requiere tiempo y son pruebas muy específicas, ¿no? Para poder valorar a un paciente pues hay que estimularlo y hay que estudiarlo después y realmente son pruebas complejas tanto de desarrollar como de valorar después, son pruebas de bastante complejidad a la hora de interpretar y explicarles al paciente. Entonces, una vez que lo entienden, pues empiezan a saber lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y intentar reforzar siempre la parte muscular, pero hay que decirles cómo hay que trabajar. Si un paciente tiene una intolerancia a estar de pie, no tiene ningún sentido intentar trabajar el músculo de pie. Son cosas que poco a poco hay que irlo valorando y viendo hasta dónde podemos llegar. Bueno, por último, yo creo que ya aterrizando todo lo mencionado, gracias, al centro donde estamos, ¿no? Lab por Salud. ¿Cómo consideráis que las pruebas de esfuerzo sumado a las valoraciones cognitivas pueden ayudar a contextualizar e interpretar mejor el estado de estos pacientes? Bueno, mira, a nivel cognitivo yo creo que una vez que hacen las pruebas yo creo que les va bien porque les tranquiliza bastante, porque la mayoría de ellos vienen con la idea prefijada de que están en un deterioro cognitivo. Cuando estamos hablando de deterioro cognitivo, estamos hablando de una predemencia, ¿vale? Hay diferentes tipos de demencia, de una predemencia, ¿no? Que hay varios niveles. Pero con estos pacientes, en la mayoría de ellos, no estamos hablando de un deterioro cognitivo, sino estamos hablando de una alteración cognitiva. Hay problemas cognitivos. No están funcionando bien, pero no están funcionando bien porque tampoco el cuerpo está funcionando bien. Y la energía que yo necesito para tener atención y percepción no la tengo, no la puedo sostener porque el cuerpo no me la está dando. Entonces, es una relación cuerpo y mente muy ligada. Es decir, si tú, a la pregunta que le has hecho a Andrea, vale, vamos a jugar a la hipótesis milagrosa del futuro y de repente aparece la pastilla milagrosa de que cura toda la sintomatología física, los pacientes duermen bien, tienen un sueño reparador, casi toda la sintomatología que padecen de fatiga desaparece, ¿vale? Tú me preguntarías, ¿y a nivel cognitivo qué tendríamos? Pues habría desaparecido todo, porque yo dependo de esa energía. Entonces, si esa pastilla milagrosa hiciese que esa persona volviera a tener sus niveles funcionales normales, no habría alteración cognitiva. Podrían trabajar en lo que trabajaban y podrían estudiar lo que quisieran estudiar o leer lo que quisieran leer. Entonces, el problema está en que yo tengo unas funciones que requieren una cantidad importante de energía, que es la que organiza parte de mi información del cerebro, que como no tengo energía, no puedo utilizar. Evidentemente, lo que muchas veces el paciente
dice, no, yo funciono bien, o yo físicamente bien, pero cognitivamente peor. Al final también tenemos que darnos cuenta, depende de lo que partamos. Hay gente que tiene una capacidad funcional, que era a lo mejor súper deportista antes de que tuviera este proceso y no utilizaba tanto la parte cognitiva, ¿no? Digamos, o no tenía tanta capacidad cognitiva, pues donde lo va a notar más es en la parte cognitiva. O sea, el deterioro, evidentemente, a no ser que tengamos unas pruebas previas a la aparición de la patología, puede ser que no esté compensado, porque no siempre tenemos la misma capacidad cognitiva que física, ¿no? Entonces, y además lo físico, digamos, nos adaptamos más a un deterioro físico que a un deterioro cognitivo, porque pierden la identidad. Si estamos hablando de que es acción-reacción, pues te sientes un poco patata, ¿no? De que estoy lento, no resuelvo tonterías del día a día, y eso es lo que el paciente viene más asustado. Muchas veces, sí, tiene razón Clara, que vienen asustados de esto hay algo más, estoy con Alzheimer, porque, ¿no? Entonces, ellos tienen alivio muchas veces con Clara, conmigo, pues a veces todo lo contrario, porque es como que le plasmo la realidad de su día a día a nivel físico y dicen, ostras, pues se dan cuenta de que se están excediendo todo el día más de lo que el cuerpo tolera, porque ese es el problema, que con poca carga externa, con poco que hagan, yo siempre les digo, es que tú estás caminando, pero en realidad en tu cuerpo estás haciendo series en una pista de atletismo. Entonces, ¿verdad que si tienes una fatiga no tiene sentido que hagas series todos los días? Pues esto es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, a veces ahí es donde se dan el choque de realidad, en el sentido de, ostras, pues igual todas estas actividades que estoy haciendo, que para mí, aparentemente para mi entorno son cosas básicas, diarias, pero me están haciendo pues enfermar más todavía, ¿no? Y es ponerle los límites, que a veces es duro decirle a una persona joven, pues no puedes trabajar ahora, tienes que no hacer esto, bueno, que no es algo... Nos gustaría decirle, sí, tú puedes tirar, pero a veces no es tan fácil. No. Pues gracias a las dos por vuestra claridad y por el trabajo tan necesario que estáis realizando. Muchas gracias. A ti.